Tiene el domingo la final a las 13 horas en Hora del Centro, por si la quiere ver, y ahí sí pasa en teleabierta. Así que olvídese de ViX y de Cristian Castro, ahí sí pasa de todas cosas. El gobierno británico ha exigido a las autoridades deportivas que investiguen, fíjese, a la selección argentina. Después de que los jugadores desplegaron una manta, que ahí la tiene, con el mensaje "Las Malvinas son argentinas", en el partido contra Inglaterra. Evidentemente había santo y seña de este mensaje, que fue además un mensaje que inevitablemente fue transmitido por la televisión, y si no, las redes se encargaron de ello, y si no, los argentinos a través de sus redes se encargaron de ello. El Ministerio Británico calificó el acto de inapropiado. Espera que la selección albiceleste tenga una infracción por llevarse mensajes políticos dentro de la cancha. Déjeme decirle que hay un mensaje que también se dio en un partido de Japón, si mal no recuerdo, en donde el jugador que presentó el mensaje, también de un asunto de este tipo, de esto le pertenece a Japón o a Corea, no lo recuerdo bien, perdón, lo que pasa es que lo tengo muy grabado, que el jugador que lo hizo lo expulsaron 2 partidos. O sea, significa que el que lo sacó o los que lo sacaron no deberían de jugar 2 partidos porque es la sanción. Qué asunto, ¿no? Está delicadísimo eso. Bueno, la pasión por el deporte reúne a miles y miles y miles de aficionados. Están los que estamos en la calle, están los que van al estadio, que aplauden con las joyas porque el costo que tienen los boletos, pero todos al final formamos parte de esto que se llama las barras, a querer o no, o hinchas. Los hinchas argentinos se reunieron para apoyar a su selección de su país en su encuentro contra Inglaterra. Sin embargo, la reunión terminó en un enfrentamiento de 2 barras. La barra de San Lorenzo de Almagro y de Huracán. Qué cosa, ¿no? Esto fue en Atlanta. O sea, se fueron a Atlanta a pelearse. Los argentinos, ¿eh? Bueno, viejas disputas entre los equipos. Ya ve el nivel de pasión que significa esto del fútbol en Argentina particularmente. La policía estadounidense intervino, 3 argentinos detenidos. La riña empezó por insultos entre los aficionados que rápidamente escalaron hasta los golpes. Eso fue lo que pasó. Pero en España también se presenta el fenómeno de las barras y los altercados que estas tengan por la euforia deportiva. El fenómeno de los ultras, conocidos como hinchas radicales españoles, surgió en los 80 como un entramado de amistades entre aficionados entre 17 y 40 años unidos por la pasión del fútbol. Entre 2022 y 2023 se registraron de 80 a 87 altercados relacionados con radicales que causan disturbios en las gradas y en las inmediaciones de los estadios. Tan solo le doy un dato. El año pasado hubo 133 detenidos. Las barras más famosas del país ibérico son la del Real Madrid, la del Barcelona, la del Atlético de Madrid y bueno, por lo que yo vi una vez, bravísima me pareció, la del Atlético de Bilbao, que es mi equipo en España. Bueno, para hablar de las similitudes o no entre las barras o qué papel juegan las barras o cuál es esta identidad de las barras, saludamos a Hugo Sánchez Gudiño, profesor académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, que está por publicar un libro que tiene que ver con las barras, precisamente, pero no solamente en México, ¿no? Hay particular atención en México, pero tiene que ver con las barras, particularmente de América Latina, por el contacto que él también tiene con estudiosos del tema en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, pues en diferentes naciones, ¿no? de América Latina. Está con nosotros entonces el maestro Hugo Sánchez Gudiño. Profesor, te saludo con enorme gusto, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Maestro Solórzano, muy buenas noches. Gracias por tu tiempo. A ver, te pregunto, Hugo, ¿cuáles son los signos de identidad de estas barras o de estas porras? Yo los conocí como porras en los 50, 60, ¿no? Barras, porras, hinchas. ¿Qué signos de identidad tiene el argentino y tiene el español? Sí, estos grupos de autollamados barras bravas pues surgen en Argentina, precisamente que tiene toda una tradición en el fútbol, pero sobre todo en un apasionamiento extremo. Entonces en Argentina surgen estos colectivos de jóvenes que se autodenominan barras bravas y que prácticamente en todos los equipos de esa nación existen, pero tienen características y rasgos muy particulares, ¿no? Uno de ellos, pues, es la violencia. Un segundo rasgo, pues, es que son aficionados extremadamente religiosamente enamorados de su equipo
y ese amor al equipo lo trasladan a las tribunas con cánticos, con porras, con un apoyo incondicional que parece un apoyo religioso. Pero este tipo de fenómeno pues tiene un tercer rasgo, que ese apasionamiento va relacionado con los grupos delictivos en los que ha desembocado y en los que ha terminado estas organizaciones. Sin embargo, bueno, en Argentina han marcado toda una escuela que ha sido imitada en toda América Latina. En México se ha copiado ese modelo. Es un modelo de animación muy exitoso, pero muy apasionado. Y ahorita que están en la final, bueno, pues estos colectivos se han manifestado prácticamente en todo el mundo. Hay estas notas relacionadas con Atlanta acerca del enfrentamiento entre dos barras, pero también en España y sus cánticos provocadores contra los españoles. Y bueno, los españoles tienen también sus propias barras, pero allá no les llaman barras, no les llaman ultras o radicales del fútbol, que tienen los mismos rasgos, pero tienen una raíz histórica en los hooligans, en los famosos hooligans ingleses. Y bueno, pues el partido del domingo nos anticipa que pues ambos grupos pueden llegar a la violencia en este apasionamiento extremo, casi religioso, por los colores de su equipo. Aquí sería de su país. ¿Qué es lo que pasa entre semana con estos barristas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es su vida? ¿Se reúnen entre semana? ¿Cómo funcionan estas barras, Hugo Sánchez Gudiño? Bueno, en Argentina y después aquí en México, quienes forman parte de estos grupos son jóvenes, adolescentes de los sectores más precarios, no más pobres. Y entonces la barra es como un club de amigos, como una familia. Entonces ellos se reúnen en esos colectivos en ocasiones simplemente para practicar este deporte, pero a veces de ahí se derivan otras acciones, muchas veces, pues digamos que delictivas, el narcomenudeo, el alcoholismo o incluso a veces el robo o acciones, sí, que tienen que ver con grupos delincuenciales justamente para autofinanciarse. Sin embargo, bueno, su vida cotidiana es la vida cotidiana de personas en condición muy precaria, ¿no? De vida, están rodeadas de un ambiente violento, de un nivel de vida desigual, pobre. Entonces eso hace que se hermanen más en la barra y la barra los hermana más, los jala, ¿no? Los mueve, pero también los utiliza como un brazo a veces de choque, no solo en el fútbol, sino en el ámbito político. En Europa, en Gran Bretaña, los hooligans y la escuela que dejaron quizás era un poco diferente en cuanto a lo cultural, pero en cuanto a su forma de accionar y de comportarse era muy parecida a la de las barras latinoamericanas, y obviamente las españolas pues tienen obviamente el rasgo europeo distintivo, pero su pasión y su nivel de vida es más o menos muy similar, porque estas barras las nutren jóvenes desempleados. En Inglaterra eran jóvenes de la clase obrera, en España seguramente de la clase trabajadora, sectores pues muy precarizados y que encuentran en el fútbol, en una barra, una válvula de escape, un espacio de convivencia, un espacio de fiesta y también un espacio que les permite pues vandalizar y violentar y hacer muchas cosas que en su vida cotidiana no podrían. Oye, profesor, la violencia es una forma de definición porque me da la impresión de que, no sé, de repente me da la impresión de que tienen que pasar como pruebas o algo, ¿no? O sea, la violencia no es un asunto que les atemorice, es mi impresión. Y no, la violencia forma parte de su filosofía de existencia. Incluso la violencia se convierte como en un código, ¿no? Un código, pues digamos, de victoria, de éxito. Y ese código lo trasladan no solo en sus enfrentamientos callejeros, porque a veces una barra
brava se enfrenta a otra barra brava en la calle y digamos que sus trofeos de guerra después de un enfrentamiento violento son las banderas, ¿no? Sí. O a veces las camisetas de la barra contraria. Pero esa cultura de la violencia, esa cultura de la ferocidad, de la victoria, del éxito, también se la trasladan a los jóvenes y a los niños que juegan fútbol en esas comunidades. Por eso me llamaba la atención lo que decía Scaloni de los jugadores argentinos. Decía, son unos indios, pero en el buen sentido de la palabra. Ellos le llaman indios pues a los sectores proletarios, digámoslo así, ¿no? Entonces, Scaloni decía, están acostumbrados a la violencia, a enfrentarse a escenarios muy complicados, ahí sobreviven y además tienen una mentalidad ganadora y pues en efecto muchos de los hoy estrellas de esta selección provienen de ese sector proletario donde está la cuna de las barras y de los barristas y de su cultura de la violencia. ¿Qué ven en la cancha? ¿Ven la cancha o no ven la cancha? Sí, yo creo que ven la cancha forma parte también de su religión Ujú. futbolística, sus ídolos pues son como casi dioses, ¿no? El propio Maradona y toda esta, hasta esta iglesia que se ha construido en su honor en Argentina, ¿no? Sí. Y sí, sí ven el partido, ven el juego, pero también tienen su propio simbolismo, ¿no? Del estadio, de su propio grupo de barristas y obviamente de los adversarios, porque a los adversarios no solo los ven como un equipo que compite con ellos, sino los ven como enemigos y con toda una visión pues muy polarizante, muy violenta, ¿no? De la competencia deportiva y por eso, bueno, tienen toda esta historia de hechos muy violentos en Argentina, en las gradas a veces pues hay un muerto, hay Sí. acuchillados, etcétera, producto de esa cultura. Oye, traer la playera del rival es casi pecado mortal, ¿no? Sí, sí, la playa del rival es casi pecado mortal y por eso en sus pleitos callejeros, que incluso llegan a veces a la muerte, tienen como trofeo de guerra justamente la playera del rival, y la muestran incluso como bandera de batalla, de victoria. Es un poco eh, complejo entenderlo y comprenderlo, pero es parte de esa cultura callejera del fútbol que también en esta final pues, revive y recupera ese modelo de la vieja escuela, de la vieja guardia, ¿no? Sí. De los viejos, de los clásicos del fútbol callejero, contra, bueno, pues un modelo, el español, que ya recupera un fútbol de calidad, pero de una escuela no callejera, sino corporativa, ¿no? De estos grandes equipos que son pues grandes empresas como el Barcelona, el Real Madrid, etcétera, que pues es la contraparte de estos futbolistas argentinos formados en la calle entre batallas campales a golpes y entre fútbol llanero y todo este escenario, ¿no? Muy Sí. complejo que también es un escenario de guerra. Oye, sin hacer alarmismo, seguramente habrá incidentes fuera de la cancha, difícilmente en la cancha, pero fuera de la cancha, digamos, perdón, en la tribuna difícilmente los habrá, pero sí los habrá seguramente en los alrededores del estadio. Sí, yo creo que sí, aquí en México fue famoso en el 86 Sí, cómo no. batalla, ¿verdad? Entre los hooligans y los barras bravas fuera del Estadio Azteca, antes y después del partido, justamente de la mano de Dios de Maradona contra Inglaterra. Ahora yo creo que sí puede suceder dentro y fuera del estadio, porque se ve que ya los ánimos están muy calientes, muy de mucha confrontación, y obviamente estos barras bravas pues le han metido más gasolina a la lumbre, ¿no? Sí, 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 sí. Te mando un gran saludo. ¿A quién le vas, profesor? ¿Argentina o España? Pues los apostadores le van a España, nosotros como latinos pues le iríamos a Argentina, pero
esperemos que gane el mejor. Bueno, libraste el asunto. Gracias, profesor. Que te vaya muy bien. Un abrazo, Hasta maestro. luego. Hasta Un luego. abrazo, gracias.